Entonces, perfecto, ya estamos grabando, entonces bienvenidos nuevamente. Y como les decía, vamos a continuar trabajando en esta plataforma. Lo particular, yo ya tengo, no sé, desde antes de la pandemia, yo ya había un año antes, yo creo que había comenzado a trabajar en EOL, donde filmaba experimentos o como ustedes ya han visto en el primer experimento, se explica un poco entre el propósito, la parte teórica, la información experimental, cuáles son eh, las cosas que hay que tener en cuenta, información, el tratamiento de datos y así sucesivamente. Entonces, toda esa información queda en línea. Y lo que hacía yo antes era que antes de llegar al laboratorio, in situ, ahí con los equipos o hacer el experimento, uno ya había visto toda la parte introductoria. ¿Mm? Lo que hacía uno normalmente, lo que yo hacía o lo que hace un profesor de física, es que llegan los alumnos, hacen la introducción, llegan los alumnos al laboratorio, en la facultad, uno hace la introducción en la pizarra y después se pone a trabajar. Entonces yo decidí hacer esto pensando en que siempre va a quedar este material y que se puede ir renovando, se puede ir mejorando también con el feedback que pueda tener desde ustedes también. Entonces, voilà, cuando llegó la pandemia, pude implementar esto, o sea, ya lo tenía implementado y hacerle algunos pocos ajustes. Bien, entonces el desafío es hacer un laboratorio de física en casa. Como les dije en el video introductorio, hay cosas que van a hacer, como es el experimento primero, el de determinación del tiempo de reacción, que van a necesitar a alguien más en la casa que les sostenga la regla. Yo no sé si todos hayan visto los videos, pero alguien sostiene la regla y yo sin ver, como demostraban en uno de los videos, la persona que sostiene la regla la suelta, yo sin ver su mano ni nada, solamente mirando abajo, y cuando se mueve, reacciono y la atrapo. Bien, entonces ahí van a salir un montón de datos. Entonces, eso se hace en casa y ese experimento se hace así tal cual en el laboratorio. Y estamos todos con un montón de reglas, así que, o sea, hay otros experimentos que, como les contaba en el video introductorio también, por ejemplo, hay uno que es el plano inclinado, donde vamos a ver un sistema acelerado, donde van a haber un montón de ensayos, ¿ah? Un montón de desplazamientos de un carro sobre una plataforma, y lo que van a aparecer ahí son, por ejemplo, la rapidez final del carro, después de haber recorrido cierta distancia. Bien, entonces ahí ustedes van a tomar los datos desde el video. Pero lo interesante también ahí es qué hacemos con los datos, ¿cierto? Uno están los datos y después tiene que llegar a los resultados. Entonces, el tratamiento de datos, la determinación de los errores, que ya comenzamos a ver ahora en este primer experimento, y así sucesivamente, bueno, tomándome de esto, por ejemplo, los errores, ese conocimiento de los tratamientos de errores, se va acumulando, digamos, eso lo voy a seguir usando en los siguientes experimentos. Hay una pregunta, dice, ¿cuándo se entrega la primera guía? Ya, si tienen alguna pregunta, como Francisca, la ponen en el chat. Y la primera guía, en particular, no se me entrega. Si me la quieren enviar para ver, digamos, para tener un feedback, o eso también se puede hacer en estas clases, me lo pueden hacer. Pero la manera de evaluar esto va a ser a través de 3 pruebas. Y estas pruebas las vamos a hacer a través de un formulario Google, normalmente. Podría hacerla también con EOL, pero se me hace más fácil tratar los datos y hacer modificaciones en el formulario Google. Bien, entonces la guía no se entrega. No quiero que hagan informes.
Ya, normalmente uno les pide que hagan algún informe, pero dadas las condiciones y nuestra metodología de trabajo, bueno, la metodología que tienen ustedes, en donde, ya, hay otra pregunta, la voy a ir al tiro. Eh, eh, me perdí. Entonces, estaba con la guía, ¿cierto? Y estaba con el Google Form, y me es más fácil tratar los datos en Google Form. Entonces, los dos primeros experimentos van a ser evaluados en la primera evaluación, en la primera prueba. Entonces, ahora, si yo no hago la guía, si mi grupo no hago la guía, y ahí voy a ir al tiro con el grupo, después voy a ir con la pregunta. Si mi grupo no hace la guía, difícilmente me va a ir bien en la prueba, porque la prueba está basada en lo que tú tienes que hacer en la guía. Bien. Ahora, si me la quieren enviar de buena onda, yo se la recibo. Pero todo lo que es respecto a los datos y a preguntas respecto a los datos se puede hacer a través de este medio, o me envían un mensaje para que nos pongamos de acuerdo. Ahora, el trabajo es en grupo, 2 o 3 personas. Yo me imagino que ya habrán visto el enlace para inscribirse con su grupo, ¿ya? Y las personas que no hayan tenido la oportunidad de encontrar un grupo, se inscribe también y lo podemos armar aleatoriamente, junto a los que queden guachitos por ahí. ¿Ya? Ya está eso. Bueno, todo este contenido, este laboratorio, se comparte con otras 2 secciones que son de química. Ustedes son biología, no sé cuál es yo siempre me confundo con los códigos. Eh, no sé si biología o biología ambiental, no, biología, licenciatura en biología, sí. Hay alguien, Laura me dice licenciatura en biología. Ya. Y hay otras 2 carreras, que es licenciatura en química y química ambiental, que también hacen este laboratorio. ¿Ya? Los grupos no pueden ser de 4. No, lamentablemente no. Pueden hacer 2 grupos de 2. Ignacia me preguntó hace un momento atrás, profe, ¿puede explicar el video de errores y propagación de errores? ¿Ya? Yo no sé qué parte del video en específico eh, no se entiende. Es decir, ya, dejémoslo ahí en el tintero todavía. Yo no sé si hay alguna otra pregunta respecto de la dinámica del curso, de cómo vamos a trabajar, de cómo se va a evaluar. Bueno, eso lo alcancé a tocar ya. Entonces tenemos a cada dos experimentos tenemos una prueba. Entonces tenemos 6 experimentos. Bien. Las pruebas, pregunta ahí, Francisca, si serán individual. El año pasado, el semestre pasado, no las hice individual. Normalmente en grupo y por un espacio de tiempo eh, razonable, para que puedan trabajar sin mayor. Lo importante es que ustedes trabajen y que, bueno, que sean honestos, pero yo a esa cuestión no me voy a dedicar a, digamos, a andarlos vigilando de que no, ustedes ya son adultos, los voy a tratar como tal, ya, o sea, son jóvenes, son súper jóvenes todavía, pero yo a alguien para sacarle trote no lo puedo tratar mirando hacia abajo, sino que lo tengo que, ¿cierto?, tratar para sacarle trote. O sea, yo los voy a tratar como adultos, voy a confiar en ustedes, de que sean honestos, de que trabajen en grupo y todos aprendan. Y la idea de trabajar en grupo es que si hay algo que no sea, el otro integrante a mí me ayude. Eso no quiere decir para la prueba, pensando en la prueba también, que los grupos no interactúen entre sí. También pueden compartir información. Oye, ustedes cómo van con el experimento, han tenido dificultad en esto, en lo otro, o miren, nosotros hemos hecho esto, lo pueden compartir incluso en el chat. Oye, ¿saben qué? Encontré una forma
ya sea, seguramente tienen un chat de la carrera, lo pueden compartir ahí, o a través estoy mirando el teléfono porque ahí tengo instalado el Discord, que va a ser como el foro de las 3 carreras, porque hay preguntas que son interesantes, en general todas las preguntas son interesantes, y, y esa pregunta y esa duda la puede tener alguien más de otra carrera, entonces, y hay información que entonces es bueno compartirla en ese sentido. Por eso el uso también de este Discord. Bien, entonces las pruebas, yo creo que normalmente no van a no ser que cambie algo, eh, podríamos seguir trabajando en grupo. No, no lo he decidido todavía, pero a mí me da la impresión de que sería quizás una buena manera de seguir trabajando, ¿ya? Y un día para hacer la prueba o un par de días, no. Lo importante es que aprendan. Eso para mí es lo más importante, que ustedes aprendan, ojalá se entretengan haciendo los experimentos en casa. Eh, Después vamos a hacer un experimento de lanzamiento de proyectil donde vamos a tener que jugar con un poco de agua. Hay alguna gente que no va a poder hacerlo, ¿no? Pero van a tener que usar su cámara del celular. Vamos a confrontar eh, la hipótesis científica con los datos, que eso es algo que sucede día a día en ciencias. Entonces, vamos a ofrecer un espacio, un simulacro real de lo que se hace en ciencia. A veces uno plantea una hipótesis que está basada la hipótesis en el conocimiento ya aprobado por la comunidad científica, lo que ya sabemos de la naturaleza. Eh, y eso lo confrontamos con el nuevo fenómeno a observar. Y no siempre las cosas salen a la primera, o a veces no llegamos al resultado esperado según la hipótesis. Y eso significa, bueno, habré medido bien, sí, quizás sí, y lo hice muy bien. Entonces, la hipótesis que planteé no describe correctamente el fenómeno que estoy observando. Entonces ahí hay que plantear otro modelo y otra hipótesis, y así sucesivamente. Entonces, no hay un punto fijo donde llegar. Eh, Hay experimentos que, claro, quizás no le dé la aceleración de gravedad, pero ¿por qué no me dio la aceleración de gravedad? Que yo ya la tengo, es un dato que voy a dar de referencia. ¿Por qué no? ¿Qué pasa en el experimento? Tengo que observar el experimento. Eh, hay algún error quizás en el montaje del experimental, estaré midiendo bien, sé lo que estoy midiendo, y nuevamente también pues, cuestionaré mi hipótesis científica. ¿Hay algo más que está interviniendo en el fenómeno que estoy observando? ¿Ya? Entonces, el camino es la meta. Bien, como se dice, yo lo escuché esto en Montañeta hace muchos años atrás. El camino es la meta, y había incluso un programa de televisión en el cable. El camino es la meta, es cómo yo hago, cómo yo camino en esta montaña, ¿sí? Para llegar a algún resultado y después una conclusión. Bien, aquí ha surgido, todavía tengo la pregunta en el tintero de la propagación de errores, ya vamos a ir ahí. Después dice, las pruebas tienen que ver con los datos que recopilamos con las guías o tienen que ver con la metodología y fórmulas que usamos en las guías. Eh, o sea, yo no les voy a pedir los datos normalmente de los experimentos, pero sí puede que les ponga datos y ustedes tengan que tratar datos. Entonces, si yo no he hecho eso antes, los errores pueden ser importantes, digamos, en la prueba. Por eso es que es importante hacer la guía, aunque no pida que yo se las haga. O sea, no pida que me las entreguen. Entonces, y la metodología es importante. O sea, si yo le entrego datos, si usted no conoce la metodología, como le vuelvo a decir, se va a ir a las pailas la cuestión. Entonces, hay que hacer la guía, hay que aprender la metodología y tratar de no aprenderse la receta de cocina, sino que cuál es el fondo. ¿Cuál es el fondo de lo que se está enseñando? Por ejemplo, lo de propagación de errores. Vamos a hacer este paréntesis. Y cuando yo primero hago una medición, y esto va a suceder siempre, esto va a suceder
siempre en una medición, cuando tomo una medición, hay un error asociado. ¿Ya? Si yo mido una sola vez, si yo mido una sola vez la distancia de aquí a la Luna, el instrumento a mí me va a dar un cierto grado de error, el más menos que uno pone en la medición. Entonces, intrínsecamente el instrumento no puede medir infinito hasta, hasta no sé, 20 dígitos, 20 cifras después de la coma, ¿no? O infinitas cifras después de la coma. Siempre va a llegar un momento en que no puedo medir con mayor precisión. Y ahí hay otros conceptos, precisión y exactitud. Entonces, por ejemplo, cuando yo determino la velocidad de algo, o la rapidez, hablemos de la rapidez. La velocidad es un concepto vectorial, pero la rapidez es el módulo, es decir, ya, 40 kilómetros por hora, por decirlo. Y la velocidad es 40 kilómetros por hora en dirección hacia el norte, y ahí le estoy dando una dirección y sentido. Entonces ahí estamos hablando de un vector. En un plano de 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces, rapidez. Pero para determinar la rapidez, yo necesito saber la distancia que recorre en cierto periodo de tiempo. Entonces, una rapidez media, por ejemplo, recorrió 100 metros en tal cantidad de segundos, pero recorrió 100 metros. ¿Ya? Entonces, tengo una medición ahí. Entonces, estos 100 metros más menos 0,01 metros. Yo creo que voy a compartir la pizarra mejor para explicar esto, ¿les parece? Vamos a compartir la pizarra para que sea más, no sea tan abstracto. Pizarra. A ver, ¿se ve? A ver, vamos a... voy a detener mi video aquí, ¿sí? Ya, entonces, voy a poner el texto. Voy a poner el texto. Entonces, tenemos que la rapidez es igual, ¿cierto?, a la distancia recorrida dividido por el tiempo transcurrido. Imagino que pueden ver eso, pero ya esto vamos a hacer. Entonces tenemos la distancia, perdón. La medición en sí de la distancia tiene un más menos un delta D. Vamos a poner así, delta D. Y el tiempo tiene más menos delta T. Es la manera de decir que es el error asociado. Normalmente cuando hago una sola medición, este error, este delta, está dado por la precisión del instrumento en que yo mido. Ahora, tengo un error asociado, a D, a la distancia, y tengo un error asociado al tiempo. La pregunta es, la rapidez que estoy determinando, ¿sí?, es una medición, pero es una medición que es a partir de estas dos mediciones previas, tanto distancia como tiempo. La pregunta del millón. La pregunta del millón es, ¿cuál es el error asociado a V, que es la rapidez, ¿cierto? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el error asociado a la rapidez, a V? Entonces, para determinar, en este caso, lo que sería delta V, necesitamos propagar los errores de
D y T. ¿Ya? Entonces la propagación de errores es eso, poder darle, en este caso, a la rapidez, poder asignarle su error de la medición. ¿Ya? Y para eso existe una metodología, un error de la medición a partir de los errores de D. ¿Y cuáles son los errores de D? Entonces lo voy a poner explícitamente acá abajo, hagamos una flecha aquí. Los errores de D, no, esto no es una flecha. Esto sí es una flecha, a ver, undo. Ahora sí, el error. Esto lo voy a poner o, ¿cierto? Aquí, o lo pongo por acá. A ver. Ahí está, el error de D. Y el error de T es delta T. No, ¿sabes tú? Esto está un poco desordenado, no me gustó. Lo voy a escribir nomás, lo voy a repetir aquí. Entonces el error de T es delta T y el error de T es delta T. ¿Ya? Entonces ahí hay toda una metodología que yo les muestro en EOL. Hay una parte de la propagación de error, de cómo se propagan los errores para obtener, por ejemplo, el error de delta B. Entonces, es diferente propagar un error cuando una magnitud está dividida por otra que una magnitud que esté multiplicada por otra. Entonces, para cada operación hay una manera de propagar. ¿Bien? Bien. Hay una manera de hacerlo de manera general. Hay que saber derivar, ¿sí? Ya, pero esa es la idea. Esa es la idea que está detrás de la propagación de error. ¿Bien? A ver. Correcto. Eso. Espero que haya quedado claro eso. A ver. Ignacia me había preguntado eso. No sé si Ignacia... Sí, es que tenía la duda de cómo determinar cuándo era más y cuándo era menos, porque dice más menos. Pero cuando tú dices el más menos, es el más menos delta T, delta B. Sí, Es, o cualquier delta. ya, no, es que el más menos se le agrega, a ver, uno está la determinación de ese delta. Entonces está el tiempo, ¿cierto? T y delta T. Entonces cuando yo escribo la medición de T, le tengo que escribir T más menos delta T. Siempre se escribe más menos delta T. Porque, ¿qué es lo que me dice el error? Voy a poner la pantalla otra vez. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice el error? Yo hice una medición. Vamos, por ejemplo, esta es la línea de tiempo. Ahí he hecho un eje, por decirlo de una manera. Ahí he hecho un eje, y este es el eje del tiempo. Entonces, yo hice una medición que está aquí. ¿Ya? Pongamos que este es el tiempo. Ya, pongámosles otro nombre aquí. Pongámosle que este es el tiempo 1, la primera medición, T sub 1. Bien. Ya, ahí está T sub 1, la primera medición del tiempo. Y cuando digo yo el tiempo más menos delta T, es que la medición tiene un error, porque no es infinitamente exacto, pero lo que me dice el delta T es dentro de qué rango realmente está ese tiempo medido, ese tiempo que transcurrió. Es decir, ese, a ver, quisiera poner algo más, a ver, algo que distinga un poco. Ya, vamos a Profe, poner, mira, aquí voy a terminar con esto, denme un segundo, y
Aquí vamos a ver, vamos a ponerlo en rojo mejor aquí para que se note. Entonces el delta t, voy a ir de inmediato. Entonces aquí está esto sería el delta t, esto sería el delta t1. ¿Mm? Entonces, ¿qué me dice el error de la medición? Es que este T1, primero que todo, es un valor representativo. Ya, voy al tiro con alguien me quería decir algo, pero déjenme Soy terminar. la misma persona. Ah, ya, perdón. Entonces, Es que Ignacia, y para... quería, Dime. eh, el delta t solo sería un intervalo. Genera un intervalo. Y lo que me dice ese intervalo es que, por ejemplo, con el cronómetro medí T1, pero la medición del cronómetro y cualquier instrumento de medición tiene un error asociado en el sentido de que mi medición no es infinitamente exacta. ¿Ya? Tenemos una limitante al medir las cosas. Y lo que me dice este delta T1 es que T1 en realidad obtuve un valor, que ese va a ser mi valor representativo, pero que en realidad podría ser cualquier valor dentro de este rango. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, este rango no está en cualquier posición. Este rango está centrado en T1. T1 me va a decir, bueno, me voy a poner aquí, pero defino un rango en donde en realidad T1 podría existir. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo, que este T1 es un valor representativo, con ese voy a seguir trabajando y a calcular y a determinar los otros valores, pero que hay un error asociado. Y este error asociado es que en realidad T1 podría estar en cualquier parte de este intervalo. ¿Ok? Es eso. Ya. Espero que haya quedado ahora un poquito más claro. Bien. Ya, vamos a iniciar el video. A ver, hagamos una cosa porque, a ver, llevamos más o menos una media hora, casi una media hora. Y a mí me gustaría comentar el programa que está en EOL, que es un programa es tentativo por las fechas que puse dentro del programa. ¿Ya? Tiene que estar validado por la escuela, esencialmente por el asunto de las fechas de las pruebas. ¿Ya? Que se nos pidió que envíe el programa hace unas semanas atrás para que vean las fechas y no se les junte demasiado. ¿Ya? No se les junte demasiado algunas pruebas, hay que respetar también los recesos después de las marchas blancas después de los recesos, ¿cierto? Esa semanita que viene después. Bueno. Entonces yo les voy a invitar a hacer un pequeño alto, porque como yo les decía en el video, no nos podemos pasar más de 40 minutos seguidos. Entonces hacemos un pequeño alto, vamos a comerciales y volvemos dentro de unos 5 o 10 minutos. ¿Les parece? Y terminamos de comentar con la clase, yo creo que más algunas otras preguntas. Terminamos con comentar el programa. Bien, entonces, mira, somos 30 participantes, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos entre 5 y 10 minutos. ¿Ya? Yo me voy a ir a preparar un café, así que es lo que me prepare el café. Ya.
Entonces ya estamos de vuelta otra vez con la grabación. Y si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat, pero voy a compartir la pantalla para ver, echarle una ojeada al programa. Si me da un segundo, entonces voy a poner aquí compartir, programa de laboratorio, compartir. Bien, voy a detener mi video. Ahí está. Bien, entonces tenemos ahí el documento. Tenemos ahí el documento donde está entonces el propósito. Entonces, entregar un espacio de aprendizaje. Lo que siempre les digo yo, me interesa que aprendan. Entonces, el quehacer científico, nuevamente, este espacio simulacro real de cómo vamos a hacer las cosas. Y aquí entonces, cada teoría científica se basa en hechos empíricos y hechos experimentales requieren de una teoría, esto sí o sí. ¿Bien? Entonces, en realidad, la gran discusión que siempre tenemos en física, en lo físico teórico, la física experimental, no es que sea una discusión, pero la verdad que no. Entonces, no, tú eres físico teórico, físico experimental. En realidad existe una sola física, porque para hacer física experimental necesitas saber la teoría, si no, no puedes hacer física, simplemente. Y viceversa, si tú no comprendes los experimentos, si no haces un modelo que describa la realidad, un físico teórico, el físico teórico te dice, estoy haciendo matemática, no estoy haciendo física. Bien, entonces, pero dentro del vivir, entonces está el comprender, ¿cierto? La metodología. Aquí hay un concepto interesante, entonces entender que el conocimiento científico es por su propia naturaleza no definitiva, que puede ser probado o refutado, y esto vamos a verlo en un experimento. Y aquí una cosa importante, permitir a los estudiantes experimentar, explorar, sugerir hipótesis, cometer errores y reconocerlos y aprender de ellos. Y por sobre todo desarrollar la observación como herramienta basal de todo lo anterior. ¿Ya? Observación, no mirar, sino que observar. Poder entonces meterse, digamos, y descudriñar cuál es el fenómeno en sí que estoy observando. Ir un poquitito más allá. Poder notar las cosas que están sucediendo. Entonces hay una serie de objetivos particulares. Unas cosas tienen que ver con la mecánica newtoniana, hay que aprender un poco de física, evidentemente. Están los instrumentos de diagnóstico, que en su caso ustedes en sí mismos van a usar el teléfono para hacer un par de experimentos, entonces ahí tienen su instrumento de diagnóstico. Como ya hemos hablado, y aquí esto se ve encarnado en ser capaz de asociar y determinar un error a una medición. Esto sí o sí. ¿Bien? Entonces, manejar herramientas matemáticas para tratar los datos, y otra cosa también es comprender el montaje experimental de cada sesión de laboratorio. Correcto. Ahí están entonces los objetivos particulares. El equipo docente, yo. Entonces tenemos la metodología, que un poco ya, esto me lo voy a saltar porque lo que ya lo hemos hablado con las clases asincrónicas, NOL, están las clases sincrónicas, que son las clases de consulta, que son voluntarias. Esto no es obligatorio participar en las clases de consulta. Lo que sí les voy a pedir, que antes de preguntarme cualquier cosa a través de internet, pregunten primero qué es eso. Si yo no fui a la clase de consulta, pregunten primero en su chat, o lo pueden preguntar a través de Discord, en el chat del curso, del curso mismo, del laboratorio. ¿Qué pasa con tal cosa? Si me pueden ayudar a resolver tal duda. Porque normalmente sucede que preguntan cosas, gente que no fue a la clase de consulta,
que pregunta cosas que se resolvieron en la clase de consulta. Entonces, muchas veces son los mismos estudiantes que se van respondiendo. Entonces, usen el Discord para resolver esas preguntas. Ya el trabajo grupal, EOL, ya, y bueno, ya habrán visto EOL, y yo aquí pongo unos pantallazos, y uno puede tener variados cursos, abre un curso y empieza a ver aquí todo un organigrama. Lo que ustedes ven en el caso es la parte de bienvenida y experimento 1. Y en cada experimento, entonces, por ejemplo, corrección de la prueba, o no, laboratorio 4. Entonces, si yo abro el laboratorio 4, voy a tener ahí el experimento, propósito de definiciones, ecuaciones, gráficos, montaje experimental, tratamiento de datos, y así sucesivamente. Y claro, cuando uno va viendo un video, entonces es más o menos como se muestra ahí. En algunos hay algunas animaciones, otros son más sencillos, como el primer experimento. Ya. Y bueno, el aula virtual ya hemos conversado acerca de Zoom. Lo que sí, las evaluaciones, nuevamente acá llevaremos a cabo 3 pruebas. La nota final del laboratorio se calculará con el promedio de estas 3 evaluaciones. ¿Bien? Bien, aquí hace una pasadita general, rápida. Y aquí vamos a nuestros experimentos. Entonces tenemos E1, E2, E3, hasta E6. Comenzamos con tiempo de reacción. Después tenemos lanzamiento de proyectil, plano inclinado, máquina de Atwood, choque en una dimensión y péndulo simple. Tanto en lanzamiento de proyectil como en péndulo simple, ustedes van a hacer ese montaje en casa. Bien. El lanzamiento de proyectil es para la gente que, bueno, eso quizás tenga alguna dificultad, yo creo que no es tanta. Así es que, bueno, después los otros, aquí yo les voy a dar los datos, el plano inclinado. Bueno, este también lo van a hacer en casa, el tiempo de reacción, lo están haciendo. Plano inclinado y máquina de Atwood y choques en una dimensión, aparecen los experimentos y yo les doy los datos. Cronograma. Entonces, estamos ya en esta semana y estamos con la liberación del experimento 1. Normalmente, claro, yo puse consulta ya la próxima semana y en el experimento 1 he puesto entonces un par de semanas de consulta, para empezar tranquilamente, y sobre todo porque hay hartos conceptos y aprendizajes que hay que llevar a cabo. Están los errores, y están los errores y los tratamientos de datos en general. Entonces, vamos a empezar un poco con calma, y ya después entonces tenemos aquí E2, voy a liberar en esta semana de agosto, la última, el segundo experimento. Bien, y aquí consulta, aquí tiene la clase de consulta y después la prueba. Entonces, para este experimento E2, lo van a tener que ver, yo lo voy a liberar un día lunes, y aquí se van a tener que poner las pilas porque van a hacer ese montaje en casa, van a poder hacer consulta de aquello y después la semana siguiente tienen la prueba. Eso. Vacaciones, fiestas patrias, marcha blanca, pero aquí liberaremos el tercero, consulta el tercero, y así vamos, cuarto, consulta el cuarto, receso, y aquí va a haber un tiempo largo entre 4, tenemos, ¿cierto? Consulta, receso, marcha blanca y después la prueba 2. Entonces esta prueba 2 es de todo esto de acá. Pero acá ya en la marcha blanca, esta semana tenemos E5, consulta E5, E6, y aquí el último experimento, tenemos un receso, consulta E6, y en la semana siguiente ya la prueba 3.
Si hay alguna evaluación de algún rezagado, ya se hará acá. Podría ser que se resuelva de una manera más simple. Y claro, en estas semanas, después de la prueba 3, en esta semana van a tener tiempo para poder revisar. La idea es que yo haga la prueba, hacemos la prueba y yo después les libere la corrección y tenga algún tiempo para discutir. Profe, no, lo que pasa es que yo envié esto, qué sé yo, lo otro, y entonces tengan un tiempo para hacer algún reclamo si es necesario, o observar que había una alternativa dentro de la prueba que no funcionó, porque hay algunas cosas que se van a preguntar con alternativa, otras cosas que se van a preguntar a través de envíeme un gráfico calculando, determinando ahí una regresión lineal, donde la pendiente corresponda no sé, a la rapidez, a la aceleración del sistema y así sucesivamente. Entonces, claro, ahí subirán una foto. Ya. Entonces, para todos esos problemas técnicos de repente que puedan surgir, bueno, tenemos una semana extra para las evaluaciones y la prueba 3. Y lo que siempre sucede, y no estará a última hora, solución de problemas de casos especiales. Podría ser que siempre hay casos que de repente no aparecen a última hora, eh, a último momento. Entonces, hay un tiempo relativamente holgado. Lo que sí yo les voy a pedir que no se, no se queden, sobre todo estos primeros experimentos. Aquí doy 2 semanitas para el experimento 1, pero ya en el experimento 2, una vez que se libera, hay que hacer el experimento en casa y no lo hagamos a última hora. Eso yo se lo recomiendo porque en el laboratorio lo importante es, o sea, a la primera quizás no me sale, entonces organícense de manera grupal para que cada uno en su casa pueda llevarlo a cabo. El experimento lo hacen una vez, van a tener una experiencia que les va a servir entonces para quizás realizarlo en una segunda vez de manera óptima. ¿Ok? Ok, ya. Entonces voy a ir al chat porque acaba de llegar una pregunta. Voy a dejar de compartir porque ya más o menos entienden esto. A ver, ¿qué hice? Dejar de compartir. Ya, ahí sí. Entonces, aquí hay una pregunta tingente. Francisca pregunta, profe, en la semana donde sube los experimentos, ¿no hay que conectarse a Zoom o sí? Si quieren, se conectan. Yo voy a estar conectado de aquí a la eternidad, no a la eternidad, pero hasta, ¿y cuándo se termina el semestre? ¿El 10 de diciembre? Yo voy a estar conectado porque las consultas, siempre van a haber consultas. Uh, Así es que si alguien vio los videos, una vez liberados, sobre todo ustedes, porque yo los voy a ir liberando el día lunes, ¿ya? El día lunes voy liberando los videos y ustedes ya van a tener tiempo para verlos y en esa misma semana de liberación lo van a poder ver. Lo que pasa es que las otras 2 carreras están tenemos las clases consulta el día lunes. Entonces, si los libero el día lunes, van a poder consultar quizás la próxima semana. Una solución es que lo libere el viernes anterior, quizás. La cosa es que siempre va a estar la clase consulta. Yo siempre me voy a conectar con este link. Ustedes ya tienen este enlace. Y si tienen alguna pregunta, se conectan, lo conversamos. Así es que, nuevamente, es voluntario. Oka, dice Francisca. ¿Okay? Y una cosa que no he dicho es que las clases consulta, tanto del lunes como del jueves, van a ser completamente abiertas tanto para la gente del lunes como del jueves. O sea, si alguien quería entrar a la clase de hoy día jueves y no lo pudo hacer, bueno,
si quiere entra el lunes siguiente, o si sabe que voy a faltar, yo tengo que ir tengo una hora al médico, jueves en la mañana, y tomé la hora de la semana anterior, dije, pero me conecto el lunes, el lunes que en la mañana en la otra sección. Entonces, todavía no he compartido los enlaces a las secciones, digamos, de lunes y jueves, ¿ya? Pero lo voy a hacer. Eso es. Una última información es que para la gente que tiene una dirección de correo electrónico diferente en EOL, si en EOL tiene una dirección de correo electrónico diferente de Ucursos, ustedes mismos la pueden cambiar. Normalmente yo tenía que recolectar, como lo hice, yo les envié un mail y alguna gente me contactó, o sea, rellenó un formulario y dijo, bueno, mi curso, el correo que necesito para que me lleguen los mensajes es tal, digamos. Este es el correo que tengo curso. No fue mucha gente, y normalmente yo tomaba esos correos electrónicos, les pedía a la gente de EOL, y ellos cambiaban de manera interna. Pero ahora se puede hacer, ustedes mismos lo pueden hacer. Voy a después enviar un mensaje general, pero ya se los cuento, que uno puede ir a settings y después ahí cambiar a PHR, donde, donde me llegan los mensajes de EOL, porque de ahora en adelante, ya una vez unificado eso, yo los mensajes se los voy a enviar a través de EOL, es decir, voy a enviar un solo mensaje y va a ser siempre la misma información para las 3 carreras, que eso para mí es importante. Me ha pasado que de repente no envié, empiezo a enviar los correos, abro curso como con 3 carreras y me ha quedado un mensaje sin enviar, porque de repente se cayó la conexión y el último no lo envió. Entonces para evitar esos problemas, entonces envío una sola información de inmediato para todo el mundo. Y así también ustedes se quedan tranquilos de que hay una uniformidad en cuanto a las informaciones de todas las carreras, o sea, que están a mi cargo. ¿Ya? Profe, para los que no tenemos grupo y llenamos el formulario, ¿cuándo sabremos qué grupo nos tocó? Yo creo que durante el fin de semana voy a esperar un poco, ¿sí? Yo creo que voy a esperar hasta mañana a que terminen de llenar el formulario y yo y yo a más tardar el lunes, creo yo, hago formo los grupos. Profe, ¿cómo se cambia el mail? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Anto, si quieres lo dejamos al final. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta. Porque como es particular, bueno, de todas maneras, el que se queda a quedar en la reunión, se puede quedar para ver cómo se cambia el mail. Ayer vi el correo en la noche que me llegó de EOL. Entonces no me he metido, entonces podemos meternos ahora juntos. Ya, había unas par de preguntas. Dice, entonces, profe, disculpe, ¿a qué hora es el bloque de los lunes? ¿A esta misma hora? Sí. A esta misma hora, pero con otro enlace. Y en otro canal. ¿Ya? Así que se los voy a enviar. Hay un mensaje directo que me dice, bueno, el formulario de los grupos debe... Ya, no, mira, el formulario de los grupos se debe enviar con el correo de la universidad, no necesariamente, no. El correo que ustedes ven normalmente. ¿Ya? Por eso que hago el cambio de la gente que en EOL tiene otro correo, diferente curso, y lo cambio. ¿Por qué? ¿Por qué el correo de curso que tienen ahí? Porque ese correo normalmente lo ven. O sea, sí o sí.
tienen que ver ese correo de curso. Entonces, para unificar todo a un solo correo de curso. Ahora, si usted me puso otro, que usted ve también, no es problema. Muchas gracias. Dice, ¿saben qué? Se me olvidó una cosa. Bueno, había mucha gente que se ha ya metido a Discord, que me ha hecho algunas preguntas y todo. Ese es el único programa que yo les pido que instalen en sus teléfonos. Entonces se pueden contactar conmigo a través de, aparecen en el programa abajo, en la última página, no la vimos, una serie de programas, primero que todo, que pueden instalarlos, que pueden ser necesarios, no es obligatorio. Pero ya los prevengo dónde pueden bajarlos, qué sé yo. Lo otro es los canales de comunicación, ¿cierto? Está Ocurso, pero para mí Ocurso yo lo veo, hay un delay grande. Me llegan muchas notificaciones, no alcanzo a distinguir. El correo que tengo en el programa me llega directo, es un poquito más directo, pero con Discord es como el chat de WhatsApp. Entonces lo veo más rápido, lo veo casi de inmediato. Hay unos correos en un curso que me demoré un par de días en responder, entonces para que sea más ágil y pueda ser más oportuna mi respuesta, por eso yo les pido que trabajemos en Discord, que es como va a ser el chat de las tres carreras. Entonces ustedes pueden, a la gente que no conoce Discord, se puede meter a internet. Yo si no les puedo también enviar algún formulario, perdón, un tutorial. Entonces uno puede enviar mensajes privados, como las preguntas en general. Entonces, normalmente envío un tutorial de todas maneras. Pero bueno, yo creo que ustedes también son más expertos en esto de meterse a YouTube y ver tutoriales y cosas así, que pueden verlos como quieran. Entonces yo les pido encarecidamente que tratemos de trabajar a través de Discord, uno para que sea, nuevamente, lo voy a repetir al cansancio, que las preguntas sean lo más general posible, se respondan para todo el mundo y sea más oportuna también mi respuesta, yo pueda responder más rápidamente. Bien, eso. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a detener la grabación, no me voy a salir porque quiero ver cómo se cambia. Entonces, detener grabación. Entonces nos vemos ya sea el lunes o el próximo jueves, ¿ok? Chau. Entonces,